compartidos. Por favor, acompáñame con Biblia abierta en el libro de los Salmos, en el capítulo 19. Libro de los Salmos, en el capítulo 19, vamos a considerar el consejo de la palabra del Señor. Salmo 19 es un salmo precioso que nos habla del acto de la revelación de Dios. Cuando hablamos de la revelación de Dios, tiene que ver con esa disposición de Dios de dar a conocer al hombre lo que el hombre por su propia capacidad humana no puede comprender, si no es a través de la decisión y el acto soberano de Dios. Sabemos por Deuteronomio 29:29 que Dios decidió revelarse. Y acá en este salmo, en los primeros 6 versículos, podemos observar cómo Dios habla, cómo Dios se revela. Dios tiene voces y la primera voz que vemos en los primeros 6 versículos es la voz de la creación. El Salmo capítulo 19 dice el verso 1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nadie y nada hay que se esconda de su calor. Vemos acá en primer lugar la voz externa de Dios que tiene que ver con la creación. Desde el verso 7 al verso 9, tema que estudiamos en 2 oportunidades, hablando sobre las características de la palabra de Dios, vemos acá la voz eterna de Dios. No solamente vemos la creación, sino que acá vemos el canon, y por el canon me refiero a las escrituras. Y el salmista dice: la ley de Jehová es perfecta, el verso 7, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y es interesante que vemos la voz de la creación, vemos la voz del canon, y desde el verso 10 en adelante vamos a ver la voz de nuestra conciencia. Observa la respuesta del salmista, y vamos a desarrollar el tema en el día de hoy, lo que el salmista reconoce de la palabra de Dios. Y antes de dar inicio al desarrollo, mira lo que dice las escrituras. Salmo 19, verso 10: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Permíteme rápidamente compartir contigo lo que el salmista reconoce acerca de la palabra de Dios. Es importante recordar la gran declaración del escritor a los hebreos, allá en el capítulo 4, verso 12, que habla acerca de la palabra de Dios. En Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, el escritor dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No simplemente es viva y eficaz, sino que también dice: es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Habla que la palabra es viva, que es eficaz, que es cortante, que es penetrante y que discierne. A esto se le llama, dentro de los estudios de la palabra de Dios, la vitalidad de la palabra de Dios, que produce en nosotros cambios. Y el salmista reconoce que la palabra de Dios produce en su vida algo. Y quiero que veamos lo que el salmista reconoce de la palabra de Dios, que ha de ser también nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Al mirar el verso 11, el salmista reconoce que la palabra de Dios confronta su vida. Me llama mucho la atención cómo comienza el verso 11. La primera parte del texto dice: tu siervo es además amonestado con ellos. Tu siervo.
el escritor está mostrando una actitud frente a Dios, que ha de ser también la actitud de cada hijo de Dios frente a la palabra de Dios. Él está dispuesto a acatar la voluntad. Es aquel que está bajo la orden de otra persona, ya que se llama a sí mismo un siervo. Y es interesante que dentro del Nuevo Testamento, una de las descripciones que se habla de los creyentes es que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es un siervo? Es aquel que tiene su voluntad rendida a otra persona. Y para que la palabra de Dios nos confronte, debemos tener esta actitud de siervos. Sabemos, escúchame bien, que lamentablemente no todos los creyentes quieren vivir como siervos de Dios. Hay muchos creyentes que cantan, se emocionan, pero viven sus vidas al margen de la voluntad del Señor. Es por eso que Lucas, en el capítulo 6, verso 46, Jesús pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El salmista dice, tu siervo es además amonestado con ellos. El salmista va a aceptar la exhortación, el llamado de Dios a corrección, esa amonestación, que es ese llamado, esa advertencia. De igual forma, nuestra docilidad se ve demostrada acá. ¿Eres una persona enseñable? El salmista dice, yo estoy dispuesto a aprender porque soy tu siervo, estoy para hacer tu voluntad. El siervo de Dios escucha la corrección, sabe que no es perfecto. Deja que la palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo, le corrija en sus prácticas cotidianas. ¿Cómo corrige Dios a su pueblo? ¿Cómo corrige Dios a sus hijos? En primer lugar, vemos acá que Dios siempre utilizará su palabra y también Dios utilizará a su pueblo. Hierro con hierro se aguza, dice el libro de Proverbios. Ahora es interesante, para que la palabra de Dios, para que yo pueda ser amonestado, y esa amonestación, esa exhortación, ese llamado al cambio, esa advertencia, esa corrección tenga efectividad, yo debo tener la disposición para aceptarla. Recuerda que Proverbios nos enseña, el avisado ve el peligro y se esconde. Interesantemente, para que la palabra de Dios tenga ese impacto, yo debo tener esa disposición de siervo, pero también, mis queridos, debemos tener esa actitud, esa docilidad de corazón para ser enseñados. Me gusta Proverbios en el capítulo 9, verso 8, que dice lo siguiente, no reprendas al escarnecedor para que te aborrezca. Dice Proverbios capítulo 9, verso 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. El sabio, el siervo, como dice el salmista, y él reconoce la palabra de confrontación que Dios le advierte, le corrige. En la vida siempre hay algo más que aprender. Cuando llegamos a un punto en la vida que creemos que ya lo sabemos todo, hemos caído en la fosa profunda del orgullo. Dios ha dado guía para vivir la vida y hay una senda divina y Él se ha encargado de confrontarnos cuando andamos desordenadamente y corregirnos, llamarnos a la corrección. Es por eso que el salmista reconoce que la palabra de Dios confronta su vida. ¿Cuántas veces ha ocurrido que usted se enoja con el mensajero por el mensaje que trae? No es el mensajero solamente es un vocero, él representa la palabra de Dios y para que esa palabra de Dios, ese canon, esa revelación divina sea efectiva en nuestras vidas, debemos dejar que ella nos confronte, que es lo que dice el salmista, tu siervo es además amonestado con ella. Segundo lugar, y siguiendo en verso 11, no simplemente la palabra de Dios confronta, sino que la palabra de Dios compensa. Y me llama mucho la atención que el salmista dice que hay bendición, hay recompensa, hay una compensación cuando obedecemos la palabra de Dios. El salmista dice lo siguiente, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Guardarlos. Esto tiene que ver con obedecer. No es simplemente atesorar, es conocer para cumplir. El creer a la Biblia conlleva, escúcheme bien, la idea de obediencia. Es por eso que muchos se equivocan y creen que la sabiduría es saber Biblia y recitar versículos y conocer versículos. No, la clave de la sabiduría es guardarlos, que tiene que ver con la obediencia. Juan en su epístola nos habla muy prácticamente, nos lleva al terreno práctico
para decir, si tú realmente tienes comunión con Dios, vas a guardar la palabra de Dios y al guardar la palabra de Dios vas a ser bendecido y compensado. Es interesante que en Primera de Juan, en el capítulo 2, versos 3 y 4, míralo conmigo, Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, la palabra dice lo siguiente, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, mira el verso 4, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Guardar tiene que ver con conocer, con comprender, con cumplir. Es llevarlo a la parte práctica y lamentablemente es donde muchos de nosotros fallamos. Somos buenos oidores, pero poco hacedores de la palabra. Somos buenos para mirar a los demás y no para aplicar a nuestras vidas. El salmista dice en guardarlos, en obedecerlos, en conocerlos, cumplirlos. Hay grande galardón. Esto nos habla del resultado. Qué bendición es saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y de hecho, cada vez que nosotros nos disponemos a obedecer sus mandatos, hay bendición. Recuerda que la mayoría de los mandatos del Señor comienzan con la palabra no, no lo hagas, no tendrás, como los 10 mandamientos. Y el no de Dios incluye dos cosas. En primer lugar, protección y en segundo lugar, bendición. Nos protege porque cuando Dios nos dice no es porque Él nos está protegiendo de algún peligro, de malas decisiones y malas consecuencias. Y bendición por el otro lado porque siempre hay bendición cuando obedecemos al Señor. Ahora es interesante, esto habla de los resultados, las consecuencias de obedecer que Dios ha revelado. En su palabra hay una gran enseñanza con respecto a al reconocimiento, los galardones. Para cerrar este punto, el punto número 2 de la palabra de Dios compensa porque trae bendición, trae conocer la voluntad de Dios y tener ese conocimiento de la voluntad de Dios y cumplirla nos produce en nosotros satisfacción, gozo y alegría. También nosotros sabemos que en algún momento enfrentaremos a nuestro Señor Jesucristo y de acuerdo a nuestra obediencia, nuestro servicio, nuestro sacrificio, nuestra comunicación, recibiremos recompensa del Señor. Es por eso que Apocalipsis se cierra en el capítulo 22, verso 12, con estas palabras del Señor. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. El Señor dice, he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios nos bendice en la medida de que nosotros obedecemos su palabra. De hecho, si yo puedo resumir el libro de Deuteronomio, especialmente el capítulo 29, podemos decir que obediencia trae consigo bendición, desobediencia trae consigo juicio. ¿Qué dice el salmista? ¿Qué reconoce el salmista acerca de la palabra de Dios? Que ella confronta, que ella compensa. En versículo 12, la palabra de Dios nos comunica claramente. ¿Qué nos comunica? Aquellas áreas, aquellas cosas que a veces nosotros no queremos ver. Observa el versículo 12, Salmo 19, verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Qué interesante pregunta de reflexión. Creo que hay muchas áreas en nuestras vidas que estamos ciegos, que no vemos con claridad nuestras malas decisiones y acciones. Y es fácil justificarlas y ver solo lo que queremos ver. Eh, es interesante cómo nuestra mente nos engaña y nos confundimos y a veces interpretamos circunstancias como puertas abiertas, queridos. Puertas abiertas, circunstancias favorables, no necesariamente son la guía y la demostración del Señor en nuestras vidas, porque siempre habrá muchas puertas abiertas, pero de entre las muchas hay una sola que es el plan del Señor para nuestras vidas. Y a veces nosotros nos confundimos. Es por eso que el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Qué fácil es justificar nuestros pecados, nuestras caídas, nuestras debilidades y también nuestras malas decisiones. Es por eso que el salmista eleva esta oración y la conocemos. Está en el Salmo 139, versos 23 y 24. Una oración del salmista interesantísima. Él se presenta delante de Dios. Salmo 139, verso 23. Observa lo que dice. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce mis pensamientos, diciendo, Señor, estoy expuesto a tu escrutinio. Examina, ve mi vida. Ahora, no te olvides que el salmista es un hombre que se ha equivocado, que ha pecado, que ha pagado duros sus errores en forma personal y familiar. Pero a pesar de eso, Dios dijo que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque no escondió sus fracasos, sus falencias. Es por eso que él dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y en el Salmo 139, el verso 24, David dice lo siguiente, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Él está diciendo, Señor, no logro ver todas las cosas en mi corazón. Y de hecho, usted y yo sabemos que el corazón es engañoso y es también perverso. Y tiene que ser iluminado por la palabra del Señor. Es por eso que el verso 12 del Salmo 19, el salmista reconoce estas palabras de comunicación de Dios. La palabra de Dios comunica claramente a nuestro espíritu, a nuestro corazón, en nuestro interior, nos va diciendo, no está bien lo que estás haciendo. Pero tratamos de justificarnos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? El salmista mira lo que ora, mira lo que pide. Líbrame de los que me son ocultos. Estos son pecados que no están a la luz pública, que nadie más los va a ver, pero son sentimientos, son pensamientos, son actitudes, son acciones, son disposiciones que no son correctas delante de Dios. No están al público, no se exhiben al aire libre, pero ya están. Cosas que nosotros tenemos y hacemos en forma oculta. Tal vez son malos sentimientos que están animados por nuestro mal corazón. El salmista muestra aquí una actitud clave en los cambios espirituales profundos y duraderos. No pueden haber cambios si no queremos cambiar y no podemos cambiar si no nos presentamos delante del Señor con esa sinceridad. Líbrame de querer justificar mis malas acciones. Ayúdame a analizar mi vida y líbrame de los que me son ocultos. Es la disposición de oír lo que a veces no nos gusta oír. Revela su profunda comunión. El salmista revela acá su profunda comunión con Dios. Les decía que una buena práctica y disciplina cada vez que usted llegue al culto, al templo, a adorar al Señor, antes de comenzar a hablar de lo que le pasó con los demás hermanos, siéntese en reflexión, prepare su corazón y dígale, Señor, quita todo impedimento para que hoy pueda oír claramente tu voz y adorarte espiritualmente con la actitud correcta y bendice mi vida al oír tu palabra y ser sensible a ella. Debemos nosotros practicar un autoanálisis, una autorreflexión. Job dijo lo siguiente en el capítulo 34, verso 32, que es un tremendo ejemplo de autoanálisis, de presentarse tal como lo dijo el salmista, líbrame de aquellas cosas que yo no puedo ver y que me son ocultas. Job dijo lo siguiente en el capítulo 34, verso 32, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Por qué no nos detenemos por un momento? Y hacemos esa misma oración. Muéstrame, Dios, dónde me estoy equivocando. Ayúdame a ver lo que soy incapaz humanamente de percibirlo. ¿Hay orgullo? ¿Hay soberbia? ¿Hay arrogancia? ¿Crees que sabes más que los demás? ¿Te crees superior a los demás? ¿Hay cosas ocultas? ¿Hay celos? ¿Hay envidia? ¿No estás tomando decisiones correctas? ¿Reconoces que te has equivocado? Si hice mal, dice el salmista, no lo haré más. Pero cuando le decimos a Dios, muéstrame lo que hay en mi corazón, debemos asumir el compromiso de aceptar lo que Dios nos dice y luego producir el cambio en nosotros. Cuando vamos a la palabra de Dios, debemos ser sensibles a su dirección. No sé si hoy oraste. Antes de comenzar este estudio, esta reflexión, muéstrame lo que yo no veo, habla mi vida y produce los cambios. Cada vez que vamos a la palabra de Dios debemos preguntarnos, ¿hay algo que corregir? ¿Hay algo que confesar? ¿Hay algo que dejar? ¿Hay una práctica que debo asumir? ¿Hay un compromiso que debo tomar? ¿Qué es lo que estoy viviendo en mi vida? ¿Cómo estoy viviendo mi vida a la luz del consejo de su palabra? Déjame decirte algo antes de cerrar este tercer punto, cómo la palabra de Dios va comunicando, nos va mostrando en lo profundo de nuestro corazón. Son pocas las personas reflexivas de autoanálisis que se evalúan en forma personal.
Por lo general es mucho más fácil evaluar y descubrir los defectos de los demás. Es por eso que en las escrituras vemos este fuerte análisis personal. Me adelanto al verso 14 que dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Vemos en las escrituras un fuerte énfasis en meditar en la palabra de Dios. Y al meditar es mi parte, es lo que yo asimilo, es lo que yo voy a tomar del consejo de la palabra de Dios. En cuarto lugar, hemos visto cómo la palabra de Dios confronta, cómo la palabra de Dios compensa, cómo la palabra de Dios comunica nuestro corazón y vemos también cómo la palabra de Dios nos capacita. Verso 13. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Esta oración de David tiene que ver por lo engañoso que puede ser nuestro corazón y cómo la palabra de Dios, al comunicar lo que está mal, al mostrarnos que estamos equivocados, también nos capacita, nos da la fuerza, nos da los recursos para producir los cambios necesarios en nuestra vida. ¿Cómo ocurre eso? Mediante la aplicación de la palabra de Dios, renovando nuestra mente. No te olvides, Jeremías 17:9. Puedes llevar muchos años en el Evangelio, pero el corazón sigue siendo engañoso y perverso más que todas las otras cosas. Y el salmista y el Jeremías dice, ¿quién lo puede conocer a fondo? Jeremías 17, verso 9. No nos damos cuenta, pero nuestras propias limitaciones, escúchame bien, nos vuelven a veces personas soberbias y orgullosas por no reconocer nuestras limitaciones. Hace años atrás recuerdo que un anciano se volcó en uno de esos carritos, se dio vuelta por hacer y entrar donde no debía hacerlo, se le acabó la carretera al lugar y se cayó. Pero él en su soberbia, en su arrogancia, no quiso que nadie lo ayudara a levantar su carrito, a ponerse en pie primero él y luego a levantar su carrito. ¿Por qué? Porque a pesar de su limitación, a pesar de sus complicaciones, su orgullo y su soberbia era más grande. Es por eso que el salmista dice, preserva, protege a tu siervo de las soberbias. Las soberbias tiene que ver con el pecado de la arrogancia. E incluye aquello que sabiendo que no debemos hacerlo, hacemos igual. O pretendemos aparentar cosas que no somos o que no sabemos. Se define la soberbia como el sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Por ejemplo, una persona soberbia jamás se rebajará a pedir perdón, pedir ayuda. Otro sinónimo de soberbia puede ser altivez, altanería, arrogancia, vanidad. ¿Qué dice el salmista con respecto a la palabra de Dios? Que le va mostrando, que le va indicando. Y él dice, tu palabra me alumbre, me ayude para preservar a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Describe la acción de dominar como un amo domina a un esclavo. Y él le dice, no quiero ser dominado por la soberbia. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo es un tremendo ejemplo de humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El salmista clama que la arrogancia no se convierta en un mal hábito o con un estilo de vida en su vida. Aún lo podemos esconder aún la soberbia, escúchame bien, aún la soberbia la podemos esconder con falsa espiritualidad y arrogancia. Dios dice en su palabra, capítulo 6 de Proverbios, verso 17, que Él aborrece los ojos altivos. Una persona orgullosa, arrogante, aparenta humildad. El aparentar humildad también es una gama del orgullo. La falta de reconocimiento de los otros es también orgullo. La arrogancia y agresión. Tiene que ganar la discusión a cualquier costo, tiene monopolio del conocimiento y como siempre, tendrá la razón en todo, como que le gusta, como decimos, poner los puntos a las íes, ser absolutista. El espíritu no enseñable que no acepta la enseñanza es otro aspecto más del orgullo. ¿Qué dice el salmista? Señor, dice él, preserva a tu siervo por medio de tu enseñanza, por medio de tu palabra. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no me dominen, que no se enseñoreen de mí. Entonces y solo entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El salmista sabe que la palabra de Dios tiene el poder para trabajar en su vida. ¿Cuándo?
cuando dejamos que ella nos guíe, nos forme. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para perfeccionar. El salmista dice, y seré íntegro, una persona confiable, de valores, que no va a claudicar frente a las dificultades. Son pocos los creyentes, escúcheme bien, con agallas de asumir y aceptar sus propios errores y pedir a Dios la ayuda para producir el cambio. Por lo general, nos protegemos, nuestro orgullo, ponemos una coraza, queremos seguir haciendo lo que hacemos siempre sin darnos cuenta que ya es tiempo ya de cambios. La palabra de Dios capacita, nos da limpieza, porque nos da la enseñanza necesaria para sacar de nuestros ojos nuestra propia gloria y poner nuestros ojos en la persona correcta y hacer de nosotros una persona humilde. Al mirar este salmo, este aspecto práctico, lo que el salmista reconoce que la palabra confronta, que compensa, que comunica, que capacita, le quita, si dejamos que ella nos guíe, tendrá que quitar de nosotros nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Y por último, al mirar el verso 14, la palabra de Dios produce confianza en nosotros. Sean gratos los dichos de mi boca. El salmista desea que sus palabras sean aceptables delante de Dios, como la ofrenda de olor grato, sean gratos, como aquel perfume de esa ofrenda de olor grato llegaba ante la presencia de Dios. Él desea que sus dichos, que sus acciones, el deseo de todo creyente ha de ser agradar a Dios. El salmista menciona sus pensamientos y también sus palabras. Sean gratos los dichos de mi boca y agrega, y la meditación de mi corazón delante de ti. Donde primero se nota el deslizamiento de la comunión con Dios es en los pensamientos y después en las palabras y finalmente en los actos o las acciones. Pero el salmista reconoce que la palabra de Dios produce confianza y ese cambio. Y él decía que sus dichos, que sus pensamientos, que su corazón agrade a Dios y de esta forma él puede vivir confiando en la palabra de Dios y confiando en el poder de Dios, ya que al final él dice lo siguiente, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vemos aquí varios títulos en los cuales él expresa su confianza. Confía en Dios en su salvación, pero también confía que es su sostén, que es su fortaleza. Esto es admitir nuestra dependencia de Dios en todos los aspectos de la vida. Es por eso que el salmista nos lleva, y con esto cierro el pensamiento y esta serie acerca de nuestra actitud frente a la palabra de Dios, él vuelve conmigo al verso 10. Vemos acá cómo el salmista resume todo eso. Por tanto, él razona y dice lo siguiente, reconociendo la palabra de Dios, que ella es lo más grande, es la más grande posesión. Observa el verso 10. Deseable son más que el oro y más que mucho oro afinado. Tener la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, poseer la palabra de Dios. Y el salmista dice, la más grande posesión de todas es conocer, Señor, tu palabra. No es fácil conocerla, no es fácil cumplirla cuando la cuestionamos. Uno tiene que saltar esa etapa en su vida y no solamente lo digo, tienes que aceptarlo con la fe. Hay suficiente evidencia para creer que la Biblia es la palabra de Dios. En ella, a pesar de que Dios utilizó hombres, 40 hombres aproximadamente, con sus limitaciones, tras esa humanidad, tras esa limitación, está el poder de la palabra de Dios de principio a fin. Ella es inspirada y al tenerla, al conocerla, al poseerla, al vivirla, es lo más grande que podemos tener. Sean, por eso el salmista dice, deseables son más que el oro, verso 10, y más que mucho oro afinado, y mira la fuente más grande de placer, y dulce más que miel, y la que destila del panal. El Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La más grande posesión y el más grande placer es la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. A mi edad de 15 años le dije, Señor, 16 años tenía después de mi conversión. En un retiro le dije, Señor, quiero conocer tu palabra, abre mi mente y mi corazón. Y una de mis oraciones fue siempre, en la medida que descubro una verdad
y me impacta mi vida cuando la comparta. Quiero también que otros sean bendecidos y así como yo la recibí con esa emoción, con esa actitud, disponerla y enseñarla con pasión y con compromiso. Y ojalá que el día en que yo ya no esté en esta tierra o en el ministerio, pueda ser recordado como una persona que amó la palabra de Dios y enseñó comprometidamente la palabra de Dios, porque para Él solamente vivimos. Asidos de la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios y qué precioso es que debemos desearla más que el oro y más que mucha otra cosa que nosotros podamos poseer. Durante los años no ha sido fácil conocerla, vivirla, cumplirla, creerla, porque a veces la mente luchamos en nuestra mente, pero escúcheme bien, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor jamás, porque ella permanece para siempre. Al cerrar esta serie y reflexionar, ¿cuál es tu actitud ahora frente a la palabra de Dios? Cada vez que Dios te habla, ¿qué disposición tienes de corazón? Tienes que decirle como decimos en nuestros dichos, habla mi vida hoy. Esta es mi Biblia, soy lo que ella dice que soy, tengo lo que ella dice que tengo, puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hoy se me dirá la palabra de Dios y con humildad confieso, mi mente está atenta, mi corazón está dispuesto y con tu ayuda no volveré a ser el mismo, ya que hoy hablarás a mi vida. Amén. En un segundo, en breve segundo. ¿Qué es lo que no estás cumpliendo hoy de la palabra del Señor? Evangelizar, dar testimonio, estudiar la palabra, congregarte, apoyar, orar, ofrendar. ¿Qué es lo que no estás cumpliendo de la palabra de Dios? El salmista dice, examina, oh Dios, mi corazón y hazme ver lo que no puedo ver. Y si Dios hoy ha hablado a tu vida, toma la decisión de por sobre todas las cosas obedecer la palabra de Dios. Dios siempre honrará a los que le honran. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado, porque nuevamente nos concedes esta linda oportunidad de estudiar tu palabra. Solo tú conoces lo que hay en nuestros corazones, con lo que estamos luchando, lo que tenemos que dejar, aquellas cosas pecaminosas que están escondidas, Señor, en algún rincón de nuestro corazón y que necesitan, Señor, ser expuestas, limpias. Límpialas, Señor, con tu palabra. Ayúdanos a obedecerla. Haznos ver lo que no estamos viendo, Señor. Y si hay en nosotros camino errado, perdónanos y ayúdanos a seguir la senda correcta. Añade tu bendición a lo que hoy hemos considerado y el aspecto práctico, que tu Espíritu Santo lo coloque en nuestras vidas para ser siervos útiles, Señor, para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.